La idea de utilizar el tema de los derechos humanos para armar una campaña contra Cuba, con la cual deslegitimar a la revolución cubana e intentar justificar el bloqueo económico, las agresiones contra Cuba, es una idea que no surgió en Estados Unidos hasta principios de la década del 80. Está en el documento de Santa Fe, aquella plataforma política ultra reaccionaria con la cual el presidente Reagan ganó la elección. Allí se dice, debemos usar este tema contra Cuba. El Consejo de Derechos Humanos, en su quinta sesión dedicada al proceso de construcción institucional del Consejo, decidió descontinuar el mandato de seguimiento de la realidad de Cuba, que encarnaba una figura que era la representante personal de la alta comisionada, que había sido impuesto mediante una resolución que Estados Unidos logró realizando brutales presiones, que se aprobara en el año 2005. Concluía de esta manera una batalla en el terreno político diplomático en la que Cuba luchó por defender la verdad y por enfrentar esta manipulación politizada, discriminatoria, selectiva del tema de los derechos humanos contra Cuba, que duró 20 años. No, yo no estoy de acuerdo que los Estados Unidos digan que aquí no hay derechos humanos, cuando aquí se respeta la opinión y los criterios de todos los cubanos. A ellos les gusta mucho decir que aquí nos agreden, que aquí nos maltratan, que nos acaba, ¿no? Vaya usted sí. Y eso no es cierto. Los únicos violadores de derechos humanos son ellos. Empezaron con Cuba, ahora cogen a Venezuela, a Nicaragua, o sea que es un país que está dedicado a infringir lo que ellos no son capaces de hacer, reflejar en otros países. La actitud que toma Estados Unidos contra Cuba no es la mejor. Porque si Cuba fuera un país tan malo y tuviera en contra de derechos humanos, yo no andaría por la calle como ando libremente. Este es mi Cuba y siempre será mi Cuba. Sin embargo, yo no entiendo cómo un asesino como Carriles esté libremente y se ellos están hablando de derechos humanos, cuando ellos no son los que tienen derechos humanos. Derechos humanos tenemos nosotros, dar libertad para niños, para el extranjero, para todo el que viene aquí a nuestra tierra. Bueno, yo lo único que sería que vivieran en un país como el nuestro, que vengan a vivir acá y se den cuenta, que nos visiten. Decirle, es para la demostración está aquí, que vengan a vivir o que vengan a visitarnos y lo vuelvan a contactar con su vivencia aquí en Cuba. Estamos felices, no te preocupes. Gracias. El concepto que tiene Cuba de los derechos humanos es el que está consagrado, digamos, en los instrumentos internacionales en esta materia. En el lenguaje de Naciones Unidas se habla de por lo menos 3 grandes grupos de derechos humanos: los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y los que algunos llaman derechos de la tercera generación, donde está incluido el derecho a la paz,
al desarrollo, a la protección del medio ambiente, etcétera. Son muchos los derechos, no es uno u otro que usted pueda escoger. Hay derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales. La doctrina de los países altamente desarrollados, encabezados por los Estados Unidos, es que los derechos civiles y políticos son exigibles, porque basta con que el Estado se inhiba de hacer determinadas cosas. No matar, no abrir la correspondencia, no torturar, etcétera. Pero los económicos, sociales y culturales dicen no son exigibles, porque requieren esfuerzos, allegar fondos, establecer medidas organizativas que no siempre se pueden conseguir. Nosotros creemos que esos derechos políticos existen, se protegen, se defienden, pero son inseparables de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Y por lo tanto tenemos una concepción de la indivisibilidad de los derechos humanos. Yo he llegado a una conclusión, Carolina. Los derechos civiles y políticos se leen en el mundo desde una perspectiva patrimonial e individualista y egoísta. Nosotros plasmamos los derechos civiles y políticos desde una perspectiva de solidaridad humana, de humanismo y de fraternidad. Y entonces, al despojarlo de esas mezquindades del individualismo, pues algunos dicen, bueno, pero aquí no están todos los derechos, porque nosotros no defendemos un derecho individual contra las grandes necesidades sociales, sino todo lo contrario, la armonía de lo social y de lo individual. El principal derecho, que es el derecho a la vida que tienen los cubanos, no solo es una evidencia, sino que ha sido la voluntad de siempre de la revolución. Tanto que está la voluntad política. Nuestros errores incluso han sido en el empeño de querer que la gente viva y tenga sobre todo el derecho a vivir. Te pudiera decir que todos los derechos que nosotros hemos alcanzado, los hemos alcanzado gracias a la revolución. Derecho es tener derecho a ir a la escuela, tener derecho a una carrera universitaria, tener derecho a hacerme un profesional sin que mi padre tenga dinero para pagarme estudios. La primera garantía del ejercicio real de los derechos humanos en el país no está en el sistema judicial, está en el sistema económico, político y social del país, que garantiza, como conoces, desde los derechos fundamentales de primera generación hasta el resto de los derechos de la manera más amplia. Puede haber burocracia, puede haber funcionarios imbéciles, los hay, puede haber arbitrariedades, puede haber injusticias, las hay, como en todas partes. De todo hay en el reino del Señor, se dice bíblicamente. Pero hay una voluntad política de que esas cosas sean enmendadas. Y yo diría que más que andar con una bocina, ¿no?, vociferando y que se tienen y que se cumplen los derechos y acusando a los demás, lo que hay es que demostrar en la práctica cómo acontece la protección efectiva de los derechos humanos de las personas en uno y otro lugar. No hay escrito en ningún lugar, ni está acordado en ningún foro de Naciones Unidas, cuál es el modelo de democracia. Todo lo contrario, lo que está acordado por la comunidad internacional es que cada pueblo tiene derecho a la libre determinación y a escoger su sistema político y a proveer su desarrollo económico, social y cultural. Eso es lo que ha proclamado Naciones Unidas sobre el tema. Cuba, coherente con eso, con esos principios, reconoce el derecho de otros pueblos a escoger su sistema, pero reclama para sí el mismo respeto. El Estado es el ente principal de la toma de las decisiones políticas. Está descrito en el artículo 1 de la Constitución, pero no es el único que interviene en la toma de las decisiones políticas. Hay un sistema político en el país. Ese sistema político tiene una vanguardia ideológica, una dirección política que está plasmada en el artículo 1 de la Constitución, como el Partido Comunista de Cuba. Vanguardia organizada de la sociedad cubana, un partido organizado según el principio martiano, con todos y para el bien de todos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este Estado es de todos y es para todos, para los que creen en el socialismo
y para los que no creen en el socialismo, para los buenos, para los malos y para los regulares, para nuestros delincuentes. Nosotros tenemos delincuentes también. El Estado cubano también es de ellos, se responsabiliza con ellos. No metemos la cabeza en el hueco como el avestruz, son nuestros delincuentes. Es el Estado con todos y para el bien de todos. ¿Dónde dice que para que haya democracia tiene que haber un sistema multipartidista? Eso no está escrito en ningún documento de Naciones Unidas, eso no ha sido acordado. Bueno, el que quiere tener un sistema multipartidista, lo tenga. Pero tener un sistema multipartidista no implica tener democracia, porque democracia es la participación real del pueblo en los asuntos públicos, en la toma de las decisiones. Esa cosa de que democracia tenga que ser existencia de varios partidos, o sea, de varias camarillas organizadas que suplantan la voluntad popular, ese es un invento yanqui. ¿Cuántos partidos existen en Estados Unidos? Dice Michael Moore que en Estados Unidos debieran unirse el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que representan al 20% de la sociedad y es el que gobierna en ese país. El sistema norteamericano es la negación de la democracia, la negación de la participación de la gente en el gobierno. Yo creo que es engañoso a veces ese falso pluralismo, ¿no? Porque cuando tú ves, hay muchos partidos, pero una sola clase ejerciendo todos los poderes. También se habla de la división de poderes, pero todos esos poderes que supuestamente están divididos los tienen las personas que pertenecen a la misma clase. En el caso de Cuba, que haya un solo partido que reúna, que sume a todos los patriotas, no es un invento nuestro, lo inventó José Martí. Lo creó en 1892. Martí planteaba que el Partido Revolucionario Cubano era el pueblo cubano para de alguna forma unida lograr la independencia de Cuba. Y esa unidad que era necesaria para alcanzar la independencia de España a finales del siglo XIX es la misma unidad que es necesaria para enfrentar precisamente la política de Estados Unidos contra Cuba. Entonces, ese partido es el que ha conducido este país hasta aquí, y solo cesará ese partido cuando este pueblo no esté de acuerdo con él. Pero este pueblo ha elegido vivir con ese solo partido y vivir bajo el socialismo. Eso es una realidad. Cuando este pueblo decida que no sea así, lo cambiará. Cada cual tiene derecho a tener su sistema, pero nosotros hay que respetar nuestro derecho a escoger nuestro sistema, que incluye un sistema electoral, que incluye elecciones periódicas, que incluye sufragio universal y directo, que incluye inscripción automática en el registro electoral, que incluye una población con casi 12 grados promedio de escolaridad, que sabe lo que quiere y lo que decide cuando va a las elecciones, que no puede ser manipulado. Los procesos electorales cubanos tienen una asistencia a las urnas superior siempre a un 95%, aunque en Cuba el voto no es obligatorio, muy diferente incluso a los porcientos que se logran en Estados Unidos y otros países. Estados Unidos incluso la media está entre un 50 y un 60%. Un aspecto incluso que ilustra la participación popular es que las elecciones quien custodia las urnas en Cuba son los niños, son los pioneros. Esto es como una demostración precisamente de la limpieza del proceso electoral, que incluso comparado con nuestra historia anterior de la revolución, una gran diferencia, porque era el ejército quien asumía la supuesta custodia de las urnas en Cuba, de los lugares electorales, que es lo que, entre otras razones, posibilitaba que el propio ejército participara en los numerosos fraudes, que fue lo que caracterizaba los procesos electorales antes de la revolución. Y después un momento muy importante, el conteo de los votos es y tiene que ser público, delante de la gente que tiene derecho a participar y se le invita. Y hay que publicar ahí, igual que se publicaron ante los nombres de los electores, hay que publicar los resultados, todos los resultados. O sea, esas elecciones se hacen aquí desde el año 76 de manera estable, no falta. Participa la inmensa mayoría de la población. Eso en el mundo no se conoce. Hay gente que dice, pero ¿cómo va a haber elecciones si hay un solo partido? Bueno, mire. Si fuera un partido electoral, que fuera el único partido que fuera a las elecciones, sería ridículo hablar de democracia. Es decir, soy yo contra yo mismo. Eso es una ridiculez.
Pero el problema es que el Partido Comunista Cubano no va a las elecciones. El Partido Comunista Cubano no participa en el proceso electoral. O sea que el Partido Comunista de Cuba no propone candidatos y no realiza campañas electorales. ¿Cómo se postula la gente aquí? Bueno, pues se reúne el pueblo en una esquina, de una manera muy sencilla. A veces con una mesa rústica, una bandera, el himno, a veces no hay ni fonógrafo para tocarlo y entonces la gente lo canta. Y entonces se lleva a que se haga la propuesta. Y se para un ciudadano y dice, yo propongo a Chicho Pérez, porque Chicho Pérez es un hombre honrado, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es técnico de laboratorio, es un gran padre, es un hombre muy diligente, muy organizado. Entonces se para otro por allá y dice, yo propongo a Chicha Pérez, que es todo eso, pero además es mujer, es enfermera y va. Y así se proponen unos cuantos. Y después, a mano levantada, a visera descubierta, se aprueba el delegado que va a postularse en las elecciones, que entonces se hacen después por voto directo y secreto. Yo antes jugaba pelota y me propusieron para delegado del Poder Popular y bueno, primero tiene que tener una voluntad de hacer. Yo estuve de acuerdo en que fuera candidato a delegado popular, me eligieron candidato al Poder Popular. Y posteriormente fui elegido diputado a la Asamblea Nacional, todo eso con voto de la población, es decir, yo no hice ninguna política para que nadie me eligiera. En las asambleas provinciales y en la Asamblea Nacional, las candidaturas las presenta una comisión de candidatura, en la que están las organizaciones sociales y de masa del país. No es una cúpula, no es que alguien dijo, este va de diputado, no. Sobre la base de una propuesta que le presentaron las organizaciones sociales, después de un proceso de consulta realmente amplio y profundo. Y elegimos entonces, dentro de los diputados, un Consejo de Estado que tiene todas las facultades presidenciales. Es decir, las facultades que se le dan normalmente a un presidente, nosotros se las damos a 31 compañeros. Y otra vez, por voto directo y secreto de los integrantes de la Asamblea Nacional, se elija presidente del Consejo de Estado. Fidel Castro es diputado. Primero, él es elegido como diputado por un distrito de Santiago de Cuba, donde ha sido candidato siempre. Entonces, a ese diputado se le encarga la formación del gobierno, exactamente igual que ocurrió con el diputado Tony Blair cuando asumió el premierato en Inglaterra. Creo que tampoco estoy muy seguro que muchos gobernantes, muchos representantes, muchos parlamentarios, si en sus países aplicaran un sistema electoral como el nuestro, resultaran electos, que se tuvieran que nominar ahí en una circunscripción y después fueran a que lo nominara una asamblea municipal y que no dependiera de la cantidad de dinero que tuvieran como candidatos para llegar a un parlamento nacional. No estoy muy seguro que resultarían electos. Si su apoyo y la cantidad de votos dependiera que lo eligieran en la circunscripción donde vive y después votaran secreto allí por él sin publicidad, ¿cuántos gobiernos se mantendrían en pie? Es preguntas que hay que hacerse, creo, y cuestionamientos que deben realmente tenerse en cuenta a la hora de juzgar a Cuba. Y yo, diputado, voy a rendir cuenta periódicamente al municipio donde me eligieron los electores. Y el delegado a la Asamblea Provincial tiene que rendir cuenta. Y el delegado municipal tiene que rendir cuenta 2 veces en el año. El ciudadano participa primero en discutir las cosas que el delegado le viene a informar respecto a la política del Estado, en qué se puede trabajar, porque hay que decir que uno va a la Asamblea de Rendición de Cuentas como delegado y uno rinde cuenta de su gestión ante los electores, pero sobre todo uno tiene que llevarle a las personas lo que el Estado es posible realizar en esos periodos de 6 meses que son las asambleas de rendición de cuentas
y que no es posible, hay que explicarle, bueno, mira, eso no puede ser ahora por esto y por eso, pero vamos a hacer otra cosa. Hay que decir que aquí se ha estado siempre participando y haciendo cosas en favor de la población. Un diputado, un delegado a una asamblea municipal, quienes lo eligieron lo pueden revocar. No es la idea, no es lo que ocurre que lo eligen para un cargo y ya hasta que termine el mandato el hombre puede hacer ahí los desmanes mayores, pero no hay cómo sacarlo. En Cuba hay un procedimiento para eso. Y el pueblo lo sabe, y el pueblo participa. Este es el cuarto proceso de rendición de cuentas de este mandato. Estuvimos hablando de un grupo de cosas que, bueno, que nos interesaban, estuvimos intercambiando sobre un grupo de temas, y bueno, por estos temas voy a empezar yo en este momento. La asamblea son a nivel de una cantidad de electores que están alrededor de 40, 60, 120. Viven en una misma área y saben los problemas que hay en el área donde ellos viven. Por tanto, ella primero cuenta todo lo que se ha hecho desde que se hizo la anterior asamblea, las cosas que se han resuelto, las que están en camino todavía, porque hay problemas que planteamos que, bueno, son de más largo plazo. Y bueno, nosotros plantear nuevamente los que estén todavía, los problemas que todavía hay y otros nuevos. Han habido algunas dificultades en algunos lugares que hemos detectado, incluso indisciplina de los trabajadores comunales. Cuando hay un problema, por ejemplo, de la empresa eléctrica, se convoca por la delegada al director de la electricidad. Tiene que venir aquí a darle una explicación o una solución al problema. O venir ya con la solución, porque a veces el planteamiento se anticipa y ella lo conoce y lo tramita. Y cuando viene a la asamblea ya prácticamente se resolvió. Hay muchos espacios donde yo puedo plantear mi criterio, y no es solo la asamblea, porque bueno, la asamblea es para el vecindario, pero en la escuela, en la universidad, hay asambleas en el comité de base de la juventud, de la Unión de Jóvenes Comunistas a la cual pertenezco, y entonces también tengo otro espacio ahí para poder hablar. Tengo un espacio en la FEU, que es la Federación Estudiantil Universitaria, a la que también pertenezco, y es otro espacio distinto de la UJC, y también puedo plantearlo. Si tú quieres hablar algo, ve para allí, no te pongas después en la esquina a hablar y a decir que hay un problema, no, tienes que ir allí, venir aquí y decirlo aquí. Y la gente viene. El espacio nunca falta. Para hablar nunca falta el espacio. Se pretende dar la idea de que en Cuba no hay sociedad civil. Ahora, por ejemplo, hay una sociedad civil en Cuba que integra más de 2.000 organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales. Algunas tienen millones de miembros. Las hay de corte científico, religioso, de protección del medio ambiente, fraternales, de médicos, de profesionales, de arquitectos, más de 2.000. Los cubanos hemos construido una sociedad en que sistemáticamente las bases políticas de esa sociedad están participando, están cuestionando mediante organizaciones como los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, sometiendo a crítica a los que ejercen el poder en cada uno de esos lugares. Es verdad que para hacer democracia verdadera, es decir, para hacer pluralismo político, que no es pluripartidismo, hay que tener la capacidad de oír a todos, de entender a todos
de discutir con todos. Y eso es algo que el Partido Cubano cuida y vigila, que pese a que no hay pluripartidismo, haya pluralismo político. Recientemente tuvimos un debate sobre los problemas de cultura-turismo. Si alguien piensa que ahí había una unanimidad total y que todos estamos de acuerdo, estamos siguiendo una línea partidaria, bueno, esa es una de las razones por las cuales normalmente el enemigo se equivoca muchas veces y tira para donde no es. Tiran para donde no es porque suponen que hay como una especie de bloque monolítico, un pensamiento único establecido que tiene que ver con una disciplina partidaria, y entonces, imagínate tú, entre artistas, ahí en mi comisión está Cacho, uno de los grandes pintores cubanos, lo más iconoclasta que se puede uno imaginar, lo menos parecido a una persona que sería capaz de seguir una disciplina partidaria. Silvio Rodríguez, miembro del Parlamento, igual, una persona de una tremenda capacidad intelectual, de una claridad de pensamiento y una persona amorosísima. Tampoco militante del partido. Bueno, imagínate cuando se reúnen todos estos artistas con compañeros que atienden el área cultural, digamos, del turismo. Los encontronazos son tremendos. Las personas, los artistas, los intelectuales dentro del conglomerado del país tienen sus derechos, crean, escriben, polemizan, discrepan. Yo creo que además es muy saludable que en una sociedad haya opiniones discrepantes. Yo no creo en la unanimidad. Yo creo que es saludable en cualquier colectivo humano que hayan diferentes puntos de vista y que con respeto y sobre una base constructiva puedan discutir para llegar a una alternativa mejor. Es decir, hay mucha gente con muchos pensamientos, incluso de variaciones dentro de nuestra sociedad, incluso dentro de nuestro socialismo. El primero es Fidel. Donde radica ese criterio de que hay una especie de bloque monolítico es en el hecho de que sí, no solo los parlamentarios, sino el país en general, una mayoría aplastante de la población siente que no va a volver al pasado y que no sería justo volver al pasado y no quiere volver al pasado, lo cual no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con todo lo que está pasando ahora y que piense que el futuro, todo el mundo piensa que el futuro va por la misma canalita. Posiblemente hay tantas visiones del futuro de Cuba como personas pueda haber. Basta solamente dar una mirada a lo que se publica en Cuba, leerlo, para que te lleves una idea de lo crítica, lo diversa que es la mirada de nuestros intelectuales sobre nuestra realidad. No es una novela rosa lo que escriben los intelectuales cubanos sobre la Cuba de hoy. El cubano es, y la revolución ha enseñado también a la gente a ser crítica. La gente a veces dice, no, los cubanos que critican mucho a la sociedad. Claro, si la revolución ha enseñado eso, a criticar su sociedad, a tratar de verla con ojo crítico para que se perfeccione, para que se renueve, para que sea más parecida a lo que sueña la gente, a las aspiraciones del pueblo. Y eso es parte de lo que tú ves, no solo en esos espacios, sino en la calle, en cualquier lugar donde uno está. A la gente nuestra, lo primero que se hizo para darle verdadera libertad de expresión fue enseñarlo a leer y escribir. Aquí había prácticamente casi 1 millón de analfabetos al triunfo de la revolución y otra cifra importantísima de semianalfabetos. Fidel dice, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. O sea, la idea de que tú no puedes ejercer ningún acto democrático, ni votar, ni hacer política si no tienes cultura. Al crear el acceso a la educación universal, la revolución puso en manos de los escritores cubanos un público masivo. Y ellos saben y conocen que el día que el capitalismo se enseñoreara en Cuba, ese lector masivo y esa posibilidad de realmente un lector riguroso, crítico, desaparecería, como hemos visto que ha pasado en el este de Europa. Las ideas no se prohíben, las ideas se combaten con ideas y las ideas se enfrentan con ideas. Si nosotros fuéramos una sociedad basada en prohibiciones y maldiciones, no estuviéramos aquí. Libertad y prensa. Habría que pensar bien en qué es el concepto de libertad y de qué prensa estamos hablando. Creo que son términos que han sido muy manoseados, muy manipulados.
a los cuales se les ha puesto contenidos que nada tienen que ver con la realidad. No puede haber libertad de prensa donde reina el capital, donde reina el mercado, donde cada vez hay una mayor concentración del poder económico y del poder político. 4 agencias aquí en América Latina, 4 agencias, son las que emiten 90 de cada 100 palabras que se emiten. Yo me maravillo a veces cuando veo algunas noticias de esa prensa tan libre que no le puede decir terrorista a un hombre como Posada Carril, le tiene que decirle anticastrista. Es tan libre que no puede usar las palabras adecuadas. Ese no es un terrorista, ese es un militante anticastrista. No existe un solo periódico, no existe una agencia de prensa sola que le pueda decir terrorista a esa persona. Tienen un problema serio con los diccionarios, con la semántica, tienen un problema serio con el significado de las palabras, ¿no? Igual que han convertido la guerra en sinónimo de terrorismo y el terrorismo en sinónimo de guerra. La guerra de los poderosos es guerra, la guerra de los pobres es terrorismo. Son libres para decir mentiras, libres para decir infamia. Tienen una total libertad para la infamia. En nuestra patria la prensa no es una propiedad privada de nadie en particular. Esa propiedad está repartida entre los sindicatos, entre la juventud. Posiblemente estuvieras en el periódico Juventud Rebelde, ese es el periódico de los jóvenes cubanos. El partido tiene también su periódico, las mujeres tienen su periódico, los científicos tienen su periódico, los estudiantes tienen su periódico. Es decir, la propiedad aquí está bien repartida. Cuando los del norte y toda la mafia norteamericana empezaron a preparar maletas pensando que esto se derrumbaba y pensando que íbamos a cerrar la sociedad nuestra más, como ellos dicen, que la cerramos más, no, todo lo contrario. Nosotros abrimos más emisoras de radio, que en aquel momento teníamos 55, hoy te puedo decir que tenemos 90 emisoras de radio. Si en aquel momento nosotros transmitíamos alrededor de 350.000 horas, hoy transmitimos casi 600.000 horas de radio al año. Si en aquel momento teníamos solo 2 canales de televisión y 6 canales territoriales, hoy tenemos 49 en total, 4 canales nacionales, 1 canal internacional, 1 emisora de radio internacional. Y en toda la provincia, que tenemos 14 y un municipio especial, hay un canal de televisión. Y ahora estamos desarrollando los telecentros a nivel, o sea, los canales a nivel de municipios. ¿Para qué es eso? Para limitar la libertad de expresión, para limitar la libertad de prensa. No es para ampliar la libertad de expresión, es para llegarla a las grandes masas, para que tengan la posibilidad de expresarse en la radio y en la televisión. Nuestra Carta Magna, en su artículo 8, plantea que el Estado reconoce, garantiza la libertad religiosa en nuestro país. Pero en distintos artículos se da a conocer en esa propia Constitución que el cubano tiene derecho a creer o a no creer, o a creer y cambiar de creencia si lo estima necesario. Y quizás lo único que se pide es que este culto, esta creencia se manifieste en el marco del cumplimiento de la ley. En el 91 fue enmendada la Constitución, se recuperó la concepción del Estado laico cubano y se garantizó al mínimo detalle la igualdad de todo nuestro pueblo. Por otra parte, el partido en su 4º Congreso enmendó sus estatutos y eliminó el requisito de no creencia religiosa para formar parte del partido. Las instituciones religiosas tienen muchas libertades. Todas las instituciones y denominaciones religiosas nombran a su personal, lo mandan a estudiar incluso fuera o a trabajar en servicios de contrato con instituciones homólogas en el exterior, se reúnen, organizan sus actividades. Incluso yo te diría que Cuba hoy es sede de muchísimas más actividades internacionales, nacionales, de relaciones bilaterales, solicitadas por las instituciones religiosas que nunca. Yo creo que si ustedes con estas mismas cámaras que nos están tomando van hoy a cualquier institución religiosa o fraternal, las van a ver abiertas,
donde no hay un guardia, ni un militar, ni un sereno, son ellos mismos los que los cuidan. Normalmente ellos tienen su horario, lo ponen ellos, están abiertas de par en par las puertas para el que venga a visitar, por supuesto, incluidos personas del exterior. Estados Unidos también convirtió el tema migratorio en un terreno para la batalla contra Cuba, contra la revolución cubana. De manera que la política migratoria de ellos a Cuba ha estado politizada, ha estado dirigida a los mismos fines y colabora como mismo el bloqueo, como mismo el terrorismo, como mismo las acciones subversivas, al mismo objetivo de derrocar a la revolución cubana. Si hay un tema manipulado, torcido y retorcido por la propaganda norteamericana, es el de la inmigración. Y por lo tanto existe una ley cuyo objetivo final es promover la emigración desde Cuba, la emigración ilegal, para poder utilizarla con fines de propaganda. Estados Unidos es el único país del mundo con dos leyes migratorias, la general y la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano fue firmada por el presidente Johnson en 1966. Establece que todo cubano que llegue a territorio norteamericano, independientemente de la manera en que lo haga, aunque llegara después de haber asesinado, secuestrando aviones, secuestrando barcos, tiene derecho a que al cabo de un año y un día de estar en territorio norteamericano se le conceda de manera automática la residencia permanente en los Estados Unidos. No hay una ley de ajuste argentino, ni brasileño, ni venezolano, ni nicaragüense. No se atreverían a hacerlo porque sería inundado el país por inmigrantes y en este momento la onda más bien es anti-inmigrante. Entonces hay personas que van a la sección de interés y no le dan la visa, se la niegan. Pero si asaltan un barco o un avión y lo obligan a ir a Estados Unidos, llegan a ir a la tarjeta verde. Al mismo tiempo que ellos les negaron la entrada. Entonces, conduces a la violencia, al crimen. Y, desgraciadamente también a personas que pierdan la vida. Ha proliferado además el contrabando humano, lanchas rápidas que vienen de Estados Unidos, le cobran $10,000 por persona a las familias allá para llevarles desde aquí a un familiar. Son contrabandistas de personas. Muchas veces tienen accidentes. Además, pero con otro agravante. Ese es el país que corta las comunicaciones aéreas con Cuba. Hacia Estados Unidos hubo años en que fueron 30,000 cubanos que viven en Cuba de visita a ver a su familia y regresar. Bush prohibió esos viajes. Pero no es Cuba, no es Cuba quien lo impide, es el gobierno de los Estados Unidos. Podrían ir los cubanos de visita allá afuera.
ha sido una obsesión del gobierno de los Estados Unidos a lo largo de décadas fabricar en Cuba una oposición, porque ellos han apostado a que la revolución se desgaste, pero es que no surge esa oposición. No ha cometido esos errores que le hubieran hecho perder el apoyo del pueblo, por un lado. Y segundo, porque lo que en el exterior se trata de presentar como una oposición interna en Cuba son vulgares mercenarios fabricados por Estados Unidos, que no tienen en Cuba ninguna autoridad, porque todo el mundo sabe que reciben el dinero de los Estados Unidos. En cualquier país del mundo, lo primero que te va a pedir cualquier electorado, cualquier masa que quiera confiar en tu programa político, es que tú tengas confianza en las fuerzas nacionales, que tengas confianza en tu patria y que tengas confianza en su historia. Si tú estás asalariadamente al servicio de una potencia extranjera, que además es hostil a tu pueblo y que es la causante de sufrimientos sin fin, entonces es una posición éticamente muy reprobable. Uno de esos personas defiende el bloqueo norteamericano, que no sufre, porque ella recibe dólares norteamericanos, ninguno trabaja. ¿Tú quieres ser periodista? No hagas una carrera, no te quemes las pestañas estudiando, etcétera. Ponte a conspirar contra Cuba y dices que eres periodista, ya, te da un título de periodista. Casi todos son periodistas, intelectuales, artistas, que no es verdad. Dentro del plan de desestabilización de Bush para Cuba hay $2 millones para el programa de bibliotecas independientes en Cuba. Por lo tanto, esto es público y notorio. Como no pudieron reclutar para la campaña bibliotecarios de carne y hueso, crearon bibliotecarios virtuales para venderle al mundo la estafa de que estamos en presencia de una especie de bibliotecarios disidentes o enemigos de la revolución cubana. Falso. ¿Qué es una biblioteca independiente? Su casa. Casa que en este país se respeta. Es decir, mientras usted no cometa un delito dentro de su casa, haga lo que quiera. Y esa persona dice que eso es una biblioteca independiente, le ponen nombres tan peculiares a su biblioteca independiente como Laura Bush, la mujer de Bush, que es bibliotecaria. Pero lo interesante es ver la mentalidad cipaya de ponerle a su iniciativa, entre comillas, ponerle el nombre de Laura Bush, la esposa del emperador, una persona tan desprestigiada en este momento y un genocida que, si queremos hablar de biblioteca, es quien pasará a la historia como el Atila bárbaro que quemó la Biblioteca Nacional de Irak, con 1 millón de volúmenes, entre ellos los originales de Las Mil y Una Noches. Y estas personas le han confesado a bibliotecarios norteamericanos, a importantes funcionarios de organizaciones internacionales de bibliotecarios que han estado en Cuba y que visitan estos lugares libremente, como cualquier persona, le han confesado cuánto cobran mensualmente por esto. ¿Quién paga? El gobierno norteamericano, a través de sus enviados, a través de la Oficina de Intereses. ¿Quién envía los libros? De la misma manera. La sección de intereses norteamericana en La Habana es el Estado Mayor desde el cual se dirige a estos títeres, a la contrarrevolución interna, a estos grupos que ellos mismos han creado y financian. El gobierno de los Estados Unidos dedica cuantiosos recursos a la subversión contra Cuba. Este dinero no es solo el que se aprueba en el Congreso y aparece en el presupuesto, también están los recursos que utilizan los servicios especiales, la Agencia Central de Inteligencia, que no aparece claramente explicado en el presupuesto nacional. Ese dinero, como regla, se le entrega a organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano que están en Miami. Estos son los que mandan el dinero a Cuba, con gente que viaja o son entregados también utilizando las facilidades de embajadas aquí, personas que van y vienen. Son como unas mulas, lo que llaman mulas para llevar y traer droga, pero en vez de droga traen dinero y lo reparten aquí. Muchas veces no son cubanos, son ciudadanos también de otros países y abastecen de esta manera los grupos. Se usa la valija de la sección de intereses norteamericana, violando la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares,
violando la ley, en vez de traer ahí en la valija diplomática materiales que tengan que ver con el trabajo diplomático, lo que traen es medios materiales para abastecer a toda esta gente. A cada rato hay un evento, hay alguna actividad en Europa. Les gusta mucho Praga, digamos, con el apoyo de algunos checos. Es una especie de turismo político asociado a la idea de debatir sobre Cuba, pagado con dinero norteamericano. Es una forma de, por supuesto, de hacer la campaña contra Cuba, que no solamente es la creación de esa oposición interna dentro de Cuba, sino también denigrar, calumniar a la revolución cubana en todo el mundo, etcétera. Marionetas, títeres digitados por el dinero y el poder norteamericano. ¿Tú crees que de esa manera van a tener en Cuba legitimidad, apoyo? ¿Tú crees que este pueblo, que ha luchado 150 años por su independencia, que ha estado dispuesto a resistir aquí, es un pueblo que para liderarlo hay que ir dándole el ejemplo en la punta de la vanguardia? ¿Tú crees que van a creer los cuentos de Camino, el discurso pro norteamericano? De diplomáticos extranjeros acreditados en nuestra patria, de otros huéspedes distinguidos que nos han honrado al concurrir a este evento. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha dado un centavo aquí para nada, y quiero que quede claro. Nosotros tenemos que agradecer en grande la ayuda de nuestros hermanos en el exilio, la ayuda del gobierno americano. Esto ha sido posible gracias a ellos, gracias a que nos han ayudado para poder sufrir todos los gastos de nuestros hermanos y todo el local que se encuentra aquí. Nosotros agradecemos la colaboración que nos han brindado la prensa extranjera, la cooperación de la Oficina de Intereses. Eso tenemos que agradecerlo mucho, la participación del hermano del señor Kenzo. Y el gobierno de los Estados Unidos no ha dado un centavo aquí para nada, y quiero que quede claro las palabras del señor presidente de los Estados Unidos hacia nosotros. Tengo el siguiente mensaje para los que se congregan hoy para protestar por la represión en Cuba. Durante su lucha por la libertad de su país, el pueblo de los Estados Unidos está de su lado. En toda Cuba, muchos de ustedes toman la decisión de salir de la sombra de la represión. Ayudamos a las organizaciones a proteger a los disidentes y promover los derechos humanos. Trabajamos para garantizar que el pueblo de Cuba oiga la voz clara de la verdad por medio de Radio y TV Martí. Y estamos trabajando para evitar que el régimen represivo se aproveche de las divisas de los turistas y los envíos a cubanos. No aguardamos por el Día de la Libertad de Cuba. Trabajamos para el Día de la Libertad de Cuba. Cuba será libre pronto. Gracias. Y que Dios los bendiga. Yo manifesté en 2 ocasiones viva voz, porque yo no tengo otro presidente que no sea él. No hay en Cuba nadie en prisión por haber dicho una opinión distinta e incluso contraria al gobierno, a las ideas de la revolución. No lo hay, sino por cometer delitos, por recibir dinero de la potencia extranjera que agrede a su patria, por haber trabajado para ayudar a aplicar en Cuba la ley Helms-Burton y el bloqueo, por haberle dado información útil que permite entonces perseguir empresas que tienen negocios con Cuba, por haber tratado de contribuir a legitimar la política norteamericana contra Cuba. Son mercenarios. Es que algunos países, a mí me causan asombro, pero ¿cómo tú me dices a mí que le preocupa que en Cuba sea una figura delictiva y se sancione a alguien por estar a la paga de una potencia extranjera? ¿Eso es un delito en Estados Unidos? Eso en cualquier país del mundo es traición, alta traición, traición terrible, traición a la patria, pero traición a un país, sencillamente eso no se permite en ninguna sociedad.
Eso está penalizado fuertemente en Estados Unidos. Entonces, lo que él no admite, él quiere que tú lo admitas, y si tú no lo admites, eres violador de los derechos humanos. Presos políticos sí son los 5 jóvenes cubanos que están en cárceles norteamericanas en estos momentos. Estos sí son presos políticos, acusados injustamente, condenados en juicios sin ninguna garantía y sometidos a tratos inhumanos y degradantes en las cárceles donde hoy cumplen sus condenas. El caso de los 5 es un caso en el que el sistema judicial de los Estados Unidos está siendo utilizado para encauzar una razón política. Ellos no han trabajado como los otros para una potencia extranjera. Ellos, de hecho, no cometieron los delitos para los cuales se les acusa. Y el hecho es que ellos nunca tocaron a nadie, ni tocaron un bien, ni lastimaron a una persona, o sea, simplemente se dedicaban a informar. Sacrificaron sus vidas y las de sus familias para tratar de contribuir a que nuestro pueblo pudiera tener la información que permitiera evitar, prevenir y protegernos de los actos de terrorismo que de manera continua y creciente durante más de 4 décadas se lanzaron desde Estados Unidos, muchas veces con la tolerancia, el financiamiento y la organización del gobierno de los Estados Unidos, y otras veces con su apoyo directo. Los 5 tuvieron en sus manos la libertad, lo que las renunciaron. Porque para salir en libertad lo que tenían que hacer era hacer un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que tenían que decir era que ellos estaban en los Estados Unidos conspirando contra los Estados Unidos. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que si ellos claudicaban y firmaban el acuerdo, se convertían en lanzas en vez de en escudo. Ellos se fueron para allá de escudo, no de lanza. Y entonces la culpabilidad de ellos, ese reconocimiento falso, iba a implicar un disparo contra Cuba. Porque entonces Cuba era un país interesado en conspirar contra los Estados Unidos. Cuba es una amenaza para los Estados Unidos. Después de eso ya todo el mundo sabe lo que viene. Se les condena y se les mantiene en prisión para castigar nuestra resistencia. Es la prueba de la impotencia del imperio, que no ha podido ponernos de rodillas y se ceba en el sufrimiento de ellos, sometiéndolos a esta cruel e injusta prisión. En las 5 familias se han violado ocasionalmente en cada una de ellas los derechos de todos como familia, y por eso también siempre estamos denunciando en toda tribuna posible, en toda organización, dentro y fuera de nuestro país, organizaciones internacionales, para que den a conocer que no solamente se encuentran 5 personas que han luchado contra el terrorismo en la cárcel, condenados 3 de ellos a pasar la vida en prisión, sino que también se ha utilizado a la familia desde el primer día. Estaban condenados de antemano, porque les hicieron el juicio en Miami, el único lugar del mundo donde no tenían una mínima garantía, porque su juicio fue un show mediático, un circo, para complacer a esos grupos de extrema derecha que habían llevado a la presidencia a George Bush cuando orquestaron aquel fraude en Miami que hizo posible que fuera elegido por la diferencia de un voto como presidente de los Estados Unidos por la Corte Suprema, por unos jueces que su padre era quien había nombrado. Esa es la realidad. Es conocido que en Miami se refugia desde el triunfo de la revolución personas que han querido destruir el proceso revolucionario, donde resaltan 2 personas, Orlando Bosch y Posada Carril, realmente asesinos por naturaleza. Estando en una fiesta, Posada Carril manifiesta: ahora vamos a volar un avión cubano, y Orlando tiene los detalles. Hay un oficial del FBI que informa
al gobierno norteamericano sobre la manifestación de Posada Carriles y el gobierno norteamericano no alertó a Cuba sobre los hechos. Aquí Silver Cubana 455, requested immediately, vean. ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Cubana 455, cancel emergency, west, on standby. Eso es peor. Pégate abajo, Freddy, pégate abajo. Mataron a mi padre, pero quedaron 3 hijos. Mataron a mi padre, pero quedan 8 nietos. Yo hoy le dijera al gobierno norteamericano que no perdiera más su tiempo, porque no vamos a ceder ni un tantico así en esta revolución. Hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca a punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa. Están haciendo un show con el abuso y la matanza. Están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego amigo. Ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos. Di que no, que no. La guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. No la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y 5 jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado. Di que no, y ponte en 3 y 2 con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando inocentes. Di que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de balas. Di que no, la guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. No a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Di que no, que no. Di que no, que no. Di que no, que no. No, 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 no. El enemigo apuesta a la idea de que las generaciones que vienen detrás de la generación que hizo la revolución las van a lograr corromper, engañar, dividir, se van a cansar, no van a tener la misma fortaleza de espíritu para seguir sacrificándose con tal de defender esos ideales. Y yo te digo que se van a coger el dedo con la puerta, se van a equivocar, se equivocan si subestiman el enorme nivel de apoyo que las ideas de la revolución tienen en las generaciones más jóvenes de nuestro país. ¿Qué están haciendo los jóvenes en Cuba? Están construyendo una sociedad nueva. Y estamos convocados a hacerlo por la dirección histórica de la revolución, que ha confiado en los jóvenes las transformaciones sociales más importantes que se están produciendo en el país. Les ha dicho a los jóvenes, estos son problemas, no nos los ha ocultado, no nos ha entregado, no nos ha dicho que nosotros recibimos una obra perfecta. Nos llama la atención todos los días sobre la necesidad
de perfeccionar esa obra. Y nos ha dicho en estos términos, hay que construir una sociedad nueva, más justa y más humana. La juventud cubana sí tiene muchas expectativas y tiene mucho deseo de trabajar. Inclusive en Cuba se han hecho encuestas para saber los intereses cognitivos de los jóvenes. Mire, cosas interesantes, uno de los principales intereses cognitivos de la juventud cubana, en primer lugar, es la informática. Los propios Joven Club, que es un programa bastante joven, ya tenemos más de 1 millón de graduados en los Joven Club, de personas de diferentes edades. Los Joven Club de Computación y Electrónica son una organización que se creó con el objetivo de crear en nuestra población, y especialmente en los niños y los jóvenes, una cultura informática. En aquel momento era una sola institución y hoy tenemos ya 600 instalaciones que están presentes en todos los municipios del país, como mínimo con 2 instalaciones. Y también trabajamos todo relacionado con los diferentes programas de la revolución. Dígase, por ejemplo, los estudiantes de los politécnicos de informática hacen prácticas en nuestras instalaciones, los trabajadores sociales, también los diferentes trabajos que hacen lo procesan en nuestras instalaciones, y así diferentes actividades relacionadas con el desarrollo social del país. Así han surgido programas como programas de maestros emergentes, programas dedicados al desarrollo de instructores de arte, que son aquellos jóvenes que tratan de prepararse para poder después dar a conocer a otros jóvenes cómo apreciar la obra de arte. Una figura, un profesional, un técnico, que reciba la misma formación académica que recibe el artista, pero que su función social no sea solamente o no sea mayormente la de ejercer la práctica del arte como intérprete, sino la de enseñar a la población a apreciar el arte. Eso es el arte. Hay 15 escuelas de instructores, una en cada provincia, una en la Isla de la Juventud. Es el mismo concepto, en cualquier lugar se puedan formar. Las 15 escuelas de instructores tienen una matrícula de 16.000 estudiantes. Se están graduando 4.000 instructores por año. O sea, se garantiza, y cada vez más, el libre o relativamente fácil acceso a los bienes, un amplio acceso a los servicios y sobre todo un acceso masivo al conocimiento, a la apreciación. Y de esas mismas, pudiéramos decir, bases, parte entonces el acceso a la práctica artística, de manera que cada persona tenga la oportunidad. El programa de los trabajadores sociales surgió hace 6 años, es bastante joven y surge del análisis de los problemas sociales. En 6 años se han formado ya casi 42.000 trabajadores sociales, un ejército de jóvenes, tienen como edad promedio 22 años, a la vez de realizar tareas del trabajo social propiamente, se superan, estudian una carrera universitaria, la que ellos escogen, y están presentes hoy en las prisiones, en los barrios, atendiendo diversas problemáticas sociales. Cuando se crea la batalla de ideas, fue muy bueno porque se insertó este trabajo en la presencia de los trabajadores sociales. Fue importante porque nos permitió conocer el medio en que se desarrollaron cada una de las internas y que la conllevaron a cometer el delito. En el centro tratamos no darle la importancia al delito, sino a los problemas de valores que tienen las internas. A partir de las caracterizaciones que hacemos, con la presencia de los equipos multidisciplinarios, los propios trabajadores, los organismos que intervienen, hacemos en cada una de ellas planes de tratamiento diferenciados para poder desarrollar actividades que la conllevan al buen desarrollo de su conducta. Día tras día se buscan soluciones para cada día humanizar más el tratamiento de nuestras prisiones, para mejorar la vida dentro del establecimiento, para que no se vean estos centros
como centros oscuros, como recibimos en 1959, donde prevalecía la tortura, maltrato. Y aquí está la verdad, se le puede hacer la pregunta a cualquier interna. Aquí maltratos no hay. Tenemos una convivencia normal, independientemente del delito que hayamos cometido, todos estamos conscientes, cuando se comete un delito, tenemos que pagarnos a la sociedad. Debo decirle sinceramente que cuando tuve este percance en mi vida me asusté muchísimo porque tenía unas ideas, la que tiene todo el mundo que no ha pasado por esto, y cuando llegué aquí realmente me ha asombrado muchísimo porque me siento tranquila, me siento segura, no recibo maltrato ni de los oficiales que nos atienden, ni de mis compañeras, que son mucho más parecidas a todas las personas que veía en la calle que lo que yo me figuraba. Vaya, no puedo decir que me siento como son las comodidades de mi casa, pero bueno, son bastante aceptables porque yo estoy recluida y lo necesario para convivir aquí adentro lo tengo. Aquí es donde ellas pernoctan. Además, en cada uno de los destacamentos está la presencia de un televisor que no tiene horario, es hasta que termine la programación que se da por este medio, ¿no? O sea que no hay un rigor para eso, un horario para eso. En el destacamento también está en la oficina del jefe el teléfono, que aunque tiene su programación, bueno, tienen acceso directamente a él. Aparte de los beneficios que agrupan nuestra base reglamentaria, nosotros tenemos que los primeros beneficios que recibe el recluso es el tránsito por el régimen en los establecimientos penitenciarios. Él tiene beneficio estando en la prisión a la libertad condicional, tiene beneficio al cambio de medida por el decreto 3013, tiene beneficio a una libertad extrapenal en caso de que sea un enfermo, como otros beneficios que ya se cumplimentan dentro del establecimiento penitenciario. Ellos tienen el derecho a la visita, en dependencia del régimen en el que se encuentre. Allí tienen derecho a trabajar, se les da la posibilidad de que estudien, de que se superen a sí mismos. El salario que devengan como parte del trabajo que hacen en las prisiones, pues es parte de lo que ellos mismos le entregan a su familia. Abogamos porque la mayoría de los reclusos trabajen. Por ejemplo, que hay internas que son del régimen de mínima severidad, ellas son las que preparan toda la producción que se va a hacer en el otro taller. Llevan mucho tiempo trabajando acá en la fábrica, que desde aquí se confeccionan las necesidades que tengan todas las prisiones. Trabajamos con las civiles y trabajamos también con las reclusas, pero la comunicación es muy, o sea, nos llevamos muy bien. Otro de los beneficios importantes que se le da es la salud y la atención. Se le da la atención estomatológica. Este es un hospital que surge en el año 76, ubicado dentro de una unidad penitenciaria de máxima seguridad, que desde su inicio aparece con una misión importante, es decir, brindar la asistencia médica y estomatológica especializada a todos los reclusos de la nación. Es decir, nosotros tenemos 12 salas de hospitalización, una unidad quirúrgica con 3 salones de operaciones con muy buenas condiciones, con una sala de recuperación y una terapia intensiva de 12 camas. Se trabaja con mucha profundidad en el PAMI, un programa materno-infantil que funciona con ayuda de salud provincial con muy buenos resultados. ¿Cómo funciona el programa Educa a tu Hijo? Bueno, especialistas en la materia preparan a monitoras, como en este caso, personas que están recluidas aquí, pero que tienen cierta preparación en cultura física y que estamos dispuestas en todos los sentidos a ayudar como madres al fin también a las embarazadas, a los niños, y entonces nos preparan en una serie de actividades para que después nosotras se las demos a esas madres y puedan entonces así ejercer influencia sobre el desarrollo de su hijo. Aquí nos tratan muy bien y a los niños también. Nos enseñan cómo preparar a un niño en los primeros meses de su vida, ¿no? En el tiempo que vamos a estar aquí, de 0 a 1 año, y nos tratan bastante bien. Nosotros nos hacen todo, que nos lavan todo. Nos traen la comida a los bebitos, la leche a los bebitos que toman leche. Nosotros no simplemente tenemos que cuidarlos y atender a los bebés,
que en casa hay que hacerlo todo. Pero no nos pasamos todo el día con los bebitos, nos dan actividades con los bebitos también. Bueno, al gordito le hacen ejercicio, lo mueven, le ponen objetos para ver si él lo sigue con la vista. Y así, ejercicio o sus cosas, ¿no? Cada 15 días tienen su consulta con la doctora, lo atienden muy bien, están pendientes si tiene un catarrito, si tiene cualquier cosa. Con los niños no tenemos quejas de ningún tipo. Yo pienso que ellos están muy bien tratados. Mira, no me qué gordito. Cuando se estudia por dentro quiénes van a parar a las prisiones y vemos como la causa fundamental es los problemas sociales, las desigualdades, que falla la educación. Entonces nos hemos planteado en serio ese asunto. Y para que sean universidades realmente, donde se aprenda, donde se eduque. El Ministerio de Educación tiene una escuela en nuestro centro, una escuela que se llama Batalla de Ideas, y tiene 12 profesores que hacen vida aquí constante, diario, como un trabajador más civil de educación. En el empeño de convertir este establecimiento en una verdadera escuela, nosotros, los trabajadores de educación, luego prestamos un servicio especializado en el sentido de que la aspiración de que se transforme el estudiante aquí en todas sus potencialidades se haga realidad. Hemos tenido en nuestro centro mujeres analfabetas que han logrado elevar su nivel en nuestro centro, y esto nos ha servido de mucho porque nos unimos. No vemos el centro separado de la sociedad, sino que tiene que ir avanzando igual que la sociedad. Lo otro que bueno que estamos haciendo hoy como parte de la universidad es la formación de enfermeros reclusos emergentes. Es decir, le damos la posibilidad a los reclusos que en el tiempo que van a estar recluidos, darle la posibilidad de que estén 2 años con nosotros haciendo la especialidad. Una primera especialidad que se hace en 1 año, en el término de 1 año salen como enfermeros básicos, y en un segundo año terminan como enfermeros técnicos. Es decir, se le da esa posibilidad y son reclusos que después al final tienen la posibilidad de incorporarse al sistema de salud pública cubano. Mis experiencias dentro de este curso de enfermería son grandes, son positivas, ya que he tenido la oportunidad, en primer lugar, de aprovechar mi tiempo dentro del estado en que me encuentro recluido. Nuestro país, en vez de separarnos, de alejarnos de la sociedad, nos prepara, nos educa para reinsertarnos en la sociedad ya educados. Se rescata al hombre, aquel que a lo mejor un día no tenía un título, hoy tiene la posibilidad de tenerlo, pero no solamente de tener un título y ponerlo en la pared de la casa, sino de ejercer una profesión, de terminar este curso, de lograr mi libertad de la mejor manera, pero también ir a trabajar a un hospital. Le habla el mayor Alejandro Valdés Pozo, director del Centro Experimental de Jóvenes de San Francisco de Paula, proyecto que inicia sus acciones en octubre del 2001 con la idea de transformar el tratamiento que hasta en ese momento se venía realizando con la población penal joven. Se hacen grupos más pequeños de trabajo individualizado, se potencia el trabajo educativo, se rompen los esquemas tradicionales de reja, candado y el tradicional uniforme. Estas son las oficinas de los jefes de grupo y educadores, que bueno, donde ellos llenan todos los papeles de nosotros, los expedientes y demás. Seguidamente a las oficinas están los cubículos, los primeros cubículos del dormitorio, donde estamos ubicados por grupo nivel escolar, y aquí donde vivimos, donde dormimos, donde tenemos nuestras pertenencias, o sea, donde realizamos las actividades dentro del dormitorio. En la calle yo pensaba de otra manera, al cual desde que aquí ya no pienso de esa manera que pensaba en la calle. Eran las fiestas, las cosas, las muchachitas, desvirtuado de muchas cosas que aquí me han enseñado. Realmente ser disciplinado, honesto, honestidad, la cultura que he adquirido en el centro de San Francisco de Paula. Aquí se imparten 3 de los 4 niveles de enseñanza: primaria, secundaria y facultad, porque el otro es en la sede universitaria afuera, que ellos van y vienen solos. Tenemos la posibilidad de salir del centro, nos vestimos de civil, nos cambiamos la ropa y vamos solos, llegamos hasta la calzada, vamos a la parada, cogemos el transporte y vamos hasta el Cotorro. Cotorro vamos y entramos a la universidad, esperamos el horario de clase.
Los profesores ya entran para adentro y entramos ya. Y empezamos las clases. Cuando concluyen las clases en la universidad, que sería siendo 8 de la noche, regresamos a nuestro centro de voz. Esperamos la voz, a veces nos tomamos un refresco en la esquina, nos montamos y venimos para acá. En este centro la idea es que toda la semana tengan un acercamiento con la familia. Y nos preocupamos y nos ocupamos de aquellas familias que no venga a visitar, el por qué no vino a visitar. Hasta para una actividad se citan a los padres, las madres, algunas madres cogemos y nos llamamos, oye, vamos a comunicarnos, que hay trabajo voluntario, vamos a comunicarnos para la fiesta del 31 de diciembre, para todo, lo mismo para todos se cuentan con los padres. Todo aquí nada se puede mover sin contar con los padres. Vaya, los padres somos como unos internos más aquí con los hijos de nosotros. Ellos participan activamente en todas las actividades de la comunidad, incluso actividades deportivas. Estoy hablando de festivales deportivos. Ellos participan en torneos de béisbol, en torneos de fútbol. De manera que formen parte de la comunidad donde estamos y creando en ellos hábitos de convivencia, que es lo que potencia nuestro país. Quisiera seguir estudiando. Y eso es un propósito que me lo tengo yo y lo voy a lograr. Seguir estudiando para ser una persona en la vida. Hay un pensamiento de nuestro héroe nacional que dice: se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que prevalezca sobre lo peor, si no lo peor prevalece. Y es Quien dijo que es una utopía volver a empezar. Quien dijo que los sueños no se hacen realidad. Hay quien habla de cambios, pero no de verdad. Y yo sé de un lugar para cambiar, para soñar. Esto es San Francisco, una nueva escuela, echando para adelante con la batalla de ideas. Fidel es nuestro guía, echando esta trinchera. Llevo mi uniforme en el azul de mi bandera. Nadie podrá detener esta escuela de hombres nuevos, creada por Fidel. Nadie podrá detener esta escuela de hombres nuevos, creada por Fidel. Y voy ganando la partida, mientras la historia se descorre de mi piel. Y voy construyendo otra vida sobre el cimiento y las ideas de Fidel, que me dio la oportunidad de ver en mí lo que es verdad, que hizo el sueño realidad. Porque esta escuela es mucho más, por eso nadie la podrá detener. Por eso todos cantarán otra vez. Nadie podrá detener al pueblo mío que creyó en lo que yo podía hacer. Nadie podrá detener al hombre nuevo con sus manos de crear y de vengar. Nadie podrá detener la escuela de hombres nuevos creada por Fidel. Cuba cuenta con un plan de acción nacional para la atención a las personas con discapacidad. En el año 87, con 18 años, me buscaron en mi propia casa a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las asociaciones, y me dieron un empleo en un taller de discapacitados. Llevé 20 años de servicio en la empresa. Actualmente estoy en el grupo de dirección de actividades en la Casa de Cultura. Entonces, trabajo con los grupos de aficionados, trabajo con la música. Estoy estudiando en la CUJAE, un curso de teatro. Es decir, me han posibilitado todo el estudio, toda mi incorporación plena, mi salario, el trato como uno más de la sociedad, que eso es para mí es sagrado. Yo soy discapacitada, tengo la retinosis pigmentaria y un glaucoma muy severo, por lo cual me vi obligada a dejar de trabajar, y el Estado cubano me asignó una pensión de la cual satisface mis necesidades básicas como tal. Me llamo José Manuel Pérez López,
director de la Escuela Especial que atiende a niños ciegos y de baja visión, Abel Santa María Cuadrado. En la escuela trabajan en un total de 62 especialistas, donde se les ofrece todo este tipo de servicios, o sea, atención psicológica, logopédica, la asistencia de un médico pediatra, de un médico en oftalmología. Se le da atención por especialistas en orientación y movilidad, por especialistas en rehabilitación visual, además de también algunas otras especialidades como en el caso de la educación física, deporte, educación musical, computación, o sea que complementan toda la formación integral que requiere cualquier tipo de persona, pero mucho más estos niños con deficiencias visuales. Lo ayudan a uno a ver el problema de una manera diferente, de todo lo que ellos pueden lograr, de que ellos pueden aprender a leer y escribir, a hacer algo en un futuro, a valerse por sí mismos. Y bueno, me orientaron mucho, eso es fundamental para los padres. Las niñas que tú y yo, pero también más... Yo soy del campo, lejos, entonces, ¿qué más ayuda de esto? Porque en la enseñanza general no lo pudiera haber tenido, no pudiera haber estado estudiado, ¿no? Porque aquí hay otras formas de enseñar, más dedicación de los profesores, es diferente. ¿Quién está al lado mío, papá? ¿Quién está al lado tuyo? Papá. ¿Qué papá? Yo. Papá es director. Papi, dígame. No, el director no está aquí. No, ¿cuál papá entonces? Eso es una cámara de televisión. A ver la cámara. Eso que estás tocando ahí. A ver. Ay, fírmame. Te están filmando. ¿Por dónde es? Por ahí. A ver. ¿Cómo se aprieta? No, pero tú no puedes andar en la cámara, porque si no, no sale en el televisor. Firma, mamá. Ay, yo quiero ver a mamá por ahí. ¿A qué mamá tú quieres ver por ahí? A mamá Rosita. Ah, ¿tú quieres ver a mamá Rosita por el televisor? Sí. Pero Rosita no está aquí. Rosita te va a ver a ti. ¿Usted está tranquilito ahí filmando? Sí. Yo no lo veo filmando. Está filmando. Ah, mire, yo no lo siento, discúlpeme. Pero dale, continúa. Yo no lo siento. Para mí como que actúa normal como los demás, que nunca llega a ser, pero bueno, uno lo ve así. Como que a veces está entre un grupo de niños y se le olvida que es ciego a uno mismo, y a veces me digo, caramba, sí lo es, pero bueno, puede relacionarse con los demás niños, puede jugar, puede leer, puede escribir. También tenemos algunos tratamientos especiales en los programas de los servicios sociales que se brindan a algunas madres que tienen hijos con discapacidades severas. Cuando nació le diagnosticaron un retraso mental profundo, pero ya como usted ve es casi moderado, entrenable. O sea, ¿por qué? Por la relación social, los paseos, el medio, las personas, porque bueno, la integración social. Y aquí está Rosita también, una niña linda, una niña que está muy limitada motoramente, no puede hacer nada con sus manos, con sus pies, aún mira su cabeza, su sostén es débil, pero muy motivada, muy integrada a la sociedad. Estuvo en la Escuela Especial Solidaridad con Panamá de Niños Discapacitados, aprendió muchas cosas, aprendió incluso a leer por letra, cuenta, coopera mucho, ve televisión, su comprensión se ha desarrollado intelectualmente, ella ha ido mejorando. Y yo trabajaba y por supuesto Vladi nació y tuve que dejar de trabajar. Entonces me sentía mal porque bueno, mi esposo trabaja, pero bueno, no es la misma independencia. Ahora ya en estos momentos le digo a mi esposo que la que mantiene la casa soy yo. Porque comparado el salario de mi esposo con el mío, yo en estos momentos recibo 635 pesos. 635 pesos ganamos Vlad y yo, somos el gran sueldo de la casa. Independientemente, los medicamentos me los dan gratuitos. Y ella también es una niña pensionada, ella cobra 300 pesos mensual, o sea que ella cuando vamos al lugar, ella tiene su dinero, ella también tiene su economía, ella tiene independencia también. Ella pide el dinero. Ella pide para el pelo, para la ceja, para la manicure, para que le compre las cosas, ella lo pide todo. Ella va a la tienda y escoge su ropita, dame esto, cómprame lo otro, o sea que ella... Y mucho amor, mucho cariño, como ustedes ven, todo para ellos, en función de ellos, e integrarlo cada día más a la sociedad. Al principio uno se siente muy deprimido con ellos, porque bueno, tú piensas que las personas la rechazan, pero al final no. Como tú la integras, todo el mundo la acoge de la misma forma.
Realmente, si en cada lugar de este mundo fuera una asistencia social como la que nosotros tenemos, el mundo avanzaría mucho más, se respetaría mucho más a lo que es el ser humano, se respetaría la capacidad de cada cual, no solamente en un trabajo ordinario, sino también al discapacitado que no puede valerse. Realmente aquí sí existen los derechos humanos. La idea de que un pueblo puede ser mantenido por la fuerza, oprimido, choca con la historia. En América Latina los pueblos se sacudieron y derrotaron las brutales dictaduras que Estados Unidos entronizó en los países. Porque el pueblo cubano iba a ser menos. Si creyera que esto es una dictadura, si creyera que esto es un gobierno que no represivo, el problema es qué ha pasado en Cuba. El problema es que en Cuba hay una revolución, Carolina, una revolución, una de las más hondas, profundas, radicales y al mismo tiempo más humanas que ha habido en la historia. Es lo que ha pasado realmente, que se ha encontrado con un pueblo francamente heroico, de acero, indomable, porque le han impuesto el genocidio, han tratado de liquidarlo, hacerlo sufrir, matarlo de hambre, etcétera, etcétera. Y, bueno, algún que otro podrá flaquear, podrá encontrar alguno que se venda, etcétera, que se alquile, pero somos 11 millones de cubanos. Y aquí no hay 11 millones de mercenarios, ni nada que se parezca a eso. Y la vida dirá, ¿no? Si yo estoy equivocado y ellos logran crear las condiciones para derrocar a la revolución e implantar aquí otra vez a sangre y fuego un estado neocolonial como el que tuvieron, bueno, nosotros no estaremos para verlo, porque habremos caído en una trinchera defendiendo la revolución. Fue asesinado el 8 de